Romanización de la península ibérica. Este tema lo vamos a dividir viendo primero el marco histórico en el que se produjo esa romanización. Vamos a ver también las fases de conquista y ocupación. Estudiaremos la romanización propiamente dicha, viendo primero los instrumentos para que se produjera esa romanización. Y tenemos que hacer especial mención a las divisiones administrativas de Hispania. Por último, veremos las aportaciones romanas en la península ibérica. Marco histórico. En el siglo III a.C., dos potencias emergentes se disputaban el control del Mediterráneo occidental: Roma y Cartago. El centro de operaciones de Cartago para invadir Roma eran la costa levantina de la península ibérica. En el contexto de la Segunda Guerra Púnica, Roma tomó la iniciativa y desembarcó en Emporion, con tropas comandadas por los Escipiones, en el año 218 a.C. Tras duras batallas, Publio Cornelio Escipión, el africano, derrotó a los cartagineses en Cartago Nova y Gades. Desplazada ya la amenaza de los cartagineses en el año 206 a.C., ahora le tocaba a Roma hacerse con el control de la península ibérica. Pero algunos pueblos autóctonos iniciaron sublevaciones que las legiones romanas sofocaron con relativa facilidad. Celtas y celtíberos pusieron en jaque a los ejércitos enviados por Roma. Símbolo de esa resistencia es la ciudad arébaca de Numancia, que cayó en el año 133 a.C. tras un larguísimo asedio. El último reducto de resistencia lo pusieron los pueblos cántabros y astures. La resistencia fue dura. Roma logró su objetivo de controlar toda la península ibérica, a la que los romanos denominaron Hispania, en el año 17 a.C. Vamos a ver las fases de conquista y ocupación. La conquista y la total ocupación de la península ibérica por la parte del ejército de Roma se desarrolló en tres fases. 1. Entre los años 218 al 206, es decir, durante 12 años. En su segunda guerra contra Cartago, Roma dominó a los pueblos ibéricos y ocuparon el Levante peninsular, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir. Una segunda fase de la conquista se data entre los años 206 al 133, es decir, durante 73 años. En este periodo de tiempo tuvieron lugar las guerras celtíberas, entre el 154 y el 133 a.C., en las que se conquistó el interior peninsular y la meseta. Durante esa guerra tuvo lugar el asedio de Numancia en el año 133 a.C. y las guerras lusitanas entre el 147 y el 139 a.C., en las que se conquistó la costa atlántica peninsular desde la desembocadura del Duero hasta el Algarve. La tercera y última fase de conquista data entre los años 33 al 19 a.C., es decir, durante 14 años. Durante casi 100 años, las conquistas romanas de la península ibérica quedaron paralizadas por una guerra civil interna en Roma. Octavio Augusto retomó la conquista definitiva de la península. El objetivo eran las tierras celtas de cántabros y astures, que eran ricas en yacimientos de metales. La resistencia de los pueblos autóctonos fue dura, que dieron lugar a las guerras cántabras. Romanización. Vamos a ver primero los instrumentos de romanización. La romanización consistió en el proceso por el que las sociedades indígenas prerromanas adoptaron la cultura romana, es decir, la lengua, instituciones, derecho, religión. ¿Qué elementos había para la romanización? 1. El ejército. No solo por la presencia continua en el territorio, sino por el influjo de los veteranos que se terminaron asentando en tierras hispanas.
y el otro elemento de romanización fueron los colonos. Supuso la llegada de población civil que venía a explotar los recursos económicos y contribuyó de manera activa a la difusión de esa romanización. Había tres tipos de ciudades. Ciudades estipendiarias. Eran ciudades indígenas conquistadas por los romanos a la fuerza y sus habitantes estaban obligados a pagar un impuesto, además de estar bajo control de los magistrados y el ejército romano. Eran la mayoría de las ciudades de Hispania. Un segundo tipo de ciudad eran las ciudades federadas o libres. Habían pactado la subordinación a Roma de forma pacífica y sus habitantes gozaban de amplios privilegios, es decir, no pagar impuestos ordinarios o conservar su propio derecho. Algunas de estas ciudades fueron Málaca, Sagunto y Emporión. Y por último estaban las ciudades colonias. En general eran ciudades fundadas por los romanos para acoger a los legionarios veteranos a los que se les concedía la ciudadanía romana. Estas ciudades se regían por leyes especiales y tenían una organización semejante a la de Roma. Fue el caso de Tarraco, Itálica, Emérita Augusta y César Augusta. Vamos a ver ahora las divisiones administrativas de Hispania. Para controlar los territorios conquistados, Roma dividió la península ibérica en unidades administrativas que llamaron provincias. La primera división vino después de las primeras conquistas y la República Romana dividió Hispania en dos provincias, Citerior y Ulterior. La Citerior era el norte, con capital en Tarraco, y la Ulterior en el sur de la península, con capital en Córdoba. Después, en el año 27 a.C., Augusto dividió Hispania en tres provincias: Tarraconense, con capital en Tarraco; Lusitania, con capital en Emérita Augusta; y la provincia bética, con capital en Córdoba. Posteriormente, en el siglo III después de Cristo, el emperador Diocleciano reestructuró y dividió la provincia tarraconense en cuatro provincias. Se quedó la Tarraconensis, propiamente dicha, con capital en Tarraco; Galecia, con capital en Brácara Augusta; la provincia Cartaginensis, con capital en Cartago Nova; y la provincia Baleárica, con capital en Palma. Y luego quedaban las otras dos provincias, la Lusitana, con capital en Emérita Augusta, y la provincia bética, con capital en Córdoba. Aportaciones romanas. La larga presencia romana en Hispania dejó una huella cultural profunda que todavía se percibe hoy en día. Los pueblos indígenas terminaron adoptando gran parte de la cultura romana. El latín fue un símbolo del poder y rápido se convirtió en la lengua utilizada por las élites indígenas hispanas. El derecho romano sigue siendo hoy la base del ordenamiento jurídico de las sociedades actuales. Otra aportación importantísima fue el urbanismo. Por otra parte, se integró a Hispania en el orden político y administrativo del imperio. Algunos de los intelectuales más destacados del mundo romano eran hispanos. Tenemos en el campo de la literatura los Séneca, padre e hijo; Lucano, el poeta Marcial, el retórico Quintiliano o el geógrafo Pomponio Mela. También hubo hispanos que llegaron a emperador como Trajano, Adriano y Teodosio I. El largo proceso de romanización dejó un conjunto ingente de obras y un valioso legado artístico que se manifiesta en los numerosos monumentos que perviven todavía de la etapa del dominio romano sobre Hispania.